Hola a todos, vamos a analizar en esta presentación el reglamento, las características, el contenido principal, las reglas de impugnación, todo lo que se ve en los temas, pero de una manera, una perspectiva distinta al objeto de que algunas de las dudas que a menudo se suelen plantear puedan clarificarse. Bien, el reglamento. Lo primero que tenemos que decir es que es una auténtica fuente del derecho, que está comprendida en la categoría de ley, ojo, ley entre comillas, en el sentido de norma escrita. El reglamento es una norma jurídica que emana de la administración pública. Por lo tanto, hay que excluir aquí lo que es los reglamentos de otras instituciones que no son la administración pública, como pueda ser el reglamento de las cámaras, el reglamento del defensor del pueblo o el del Tribunal de Cuentas, por ejemplo. ¿Qué se entiende por administración pública? Es decir, ¿quién puede dictar un reglamento? Bien, hay que partir del concepto dado en el artículo 2, apartado tercero de la Ley 39/2015. En este sentido, tiene en consideración de administraciones públicas la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local y los organismos y entidades de derecho público dependientes de las anteriores. Otra característica del reglamento es que se sitúa en el ordenamiento jurídico con rango inferior a la ley y a las normas con fuerza de ley. Y finalmente hay que destacar también que es judicialmente fiscalizable por los tribunales del orden contencioso administrativo. En resumen, la potestad reglamentaria del Gobierno presenta las siguientes características. Es una potestad normativa, es una potestad secundaria, es una potestad gubernativa y es una potestad fiscalizable judicialmente. Hay que tener en cuenta que los textos legales al reglamento nos lo vamos a encontrar como disposición administrativa de carácter general. Si nos adentramos a analizar lo que es el concepto y posición ordinamental del reglamento, por reglamento se entiende en derecho administrativo toda norma escrita con rango inferior a la ley dictada por una administración pública. Los reglamentos son normas de segunda clase, de rango inferior a la ley, principio que asegura la preeminencia del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo en la producción normativa. Esto significa, en primer lugar, que aunque el reglamento sea posterior a la ley, no puede derogarla. Por el contrario, toda norma con rango de ley tiene fuerza derogatoria sobre el reglamento. Pero también significa, en segundo lugar, que no hay materias reservadas a la potestad reglamentaria frente a la ley, en el sentido de que ésta puede entrar a regular cualquier materia que con anterioridad haya sido regulada por un reglamento. Vamos a intentar diferenciar el reglamento de figuras afines. Hay que ubicar a los reglamentos entre las figuras con las que se puede ser, con las que a menudo o en ocasiones se puede confundir y en cierto modo pues es cierto que guarda alguna afinidad. Vamos a analizarlo en relación con la ley, el acto administrativo, las circulares, instrucciones y órdenes. Bien, diferencia reglamento, acto administrativo. Es esta la primera distinción necesaria, puesto que la mayoría de las decisiones jurídicamente formalizadas de las administraciones públicas son reglamentos o son actos administrativos, ¿vale? Es lo más frecuente en la administración. El criterio de distinción, que en general se acepta mayoritariamente por la doctrina, es el denominado criterio ordinamentalista. Es decir, el reglamento es norma jurídica y, por tanto, innova el ordenamiento jurídico en alguna medida, por lo que mientras esté en vigor va a ser siempre susceptible de aplicación a una serie indeterminada de casos o supuestos. El reglamento no se consuma con su cumplimiento, sino que se mantiene. Por el contrario, el acto administrativo no es norma jurídica, sino que es una decisión que se agota con su puro cumplimiento, de manera que para ocasiones semejantes habrá que volver a dictar un nuevo acto administrativo. Por tanto, el reglamento forma parte del ordenamiento jurídico, mientras que el acto es una aplicación del mismo. Aquí os expongo un cuadro con distintas perspectivas del reglamento y del acto administrativo y sus diferencias. Por ejemplo, la función en el ordenamiento jurídico. El reglamento es una fuente del derecho, innova el ordenamiento, tiene vocación de permanencia. Por el contrario, el acto administrativo es una declaración administrativa que aplica el ordenamiento jurídico y se extingue con su aplicación.
¿Cuál es el procedimiento de elaboración? En el reglamento de la ley de gobierno, en el acto administrativo, las leyes 39 y 40 del 2015. En cuanto a la eficacia, el reglamento requiere la publicación en el boletín oficial correspondiente, en este caso el boletín oficial del Estado, si hablamos de la Administración General del Estado, y en el caso del acto administrativo, la eficacia comienza con la notificación. Destinatarios, también aquí hay una diferencia. El reglamento va dirigido a una generalidad de personas y situaciones, mientras que el acto administrativo tiene un destinatario concreto. Órgano competente. Pues el reglamento corresponde en el ámbito del Estado a los consejos de ministros, presidente del gobierno, ministros, comisiones delegadas del gobierno. Por el contrario, el acto administrativo a quién corresponde? A los órganos administrativos. En relación a la derogabilidad, en principio no tiene límites en el reglamento, ¿vale? Es a voluntad del gobierno. En cambio, en el acto administrativo solo puede revocarse en los supuestos establecidos por la propia ley 39 de 2015. Si nos adentramos en la ilegalidad, nos encontramos en el reglamento las causas de nulidad de pleno derecho y en el acto administrativo la anulabilidad y nulidad, o sea, ambos supuestos. Y en cuanto a la impugnación y a los recursos, en relación con el reglamento nos encontramos con el recurso contencioso administrativo y en relación con el acto administrativo nos encontramos tanto ese recurso contencioso administrativo como, con carácter previo, también los recursos administrativos. Bien, continuamos hablando ahora de la titularidad de la potestad reglamentaria. Ya hemos comentado, la tiene el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y, eso sí, solo corresponde a ciertos órganos, a aquellos que el ordenamiento jurídico específicamente le atribuye dicha competencia. La potestad reglamentaria tiene en el derecho español su fundamento en el artículo 97 de la Constitución, que, como sabéis, dice que el Gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Por otro lado, hay que tener en cuenta que se recoge un principio fundamental, una regla fundamental en la Ley 40/2015, que es la potestad reglamentaria indelegable. Así, el artículo 9, apartado 2, letra B de la Ley 40, prohíbe la delegación de la potestad reglamentaria. Por lo tanto, únicamente la podrán ejercer los órganos que la tengan atribuida como competencia propia. Bien, una vez que hemos visto la titularidad, vamos a analizar las clases de reglamentos. Por su relación con la ley. Los reglamentos se clasifican en secundum legem, praeter legem y contra legem, lo que se corresponde con las clases de reglamentos ejecutivos, independientes y de necesidad. Estos términos latinos es importante que los identifiquéis y los entendáis porque en ocasiones es muy común encontrarlos en los textos y también en un examen, ¿vale? Bien, reglamentos ejecutivos. Los reglamentos ejecutivos son los que desarrollan y complementan una ley. No pueden contradecir la ley que desarrolla, no puede regular aspectos esenciales de la materia. Y obviamente si no respetan esos límites, van a incurrir en una nulidad de pleno derecho. En el ámbito estatal, solo los puede dictar el Consejo de Ministros y su aprobación debe ir precedida del dictamen preceptivo y no vinculante del Consejo de Estado a través de la Comisión Permanente, orientado justamente a controlar la fidelidad de la norma reglamentaria con la ley que desarrolla. Este dictamen, por tanto, cumple una función de control de legalidad, de contraste del proyecto de reglamento con la ley que desarrolla. Se dictan conforme a la remisión normativa, técnica utilizada frecuentemente por las leyes, de forma que éstas lo que concluyen con una disposición final en la que precisamente lo que se hace es autorizar al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de la presente ley, de la ley en la que nos encontremos. Bien, la ley de gobierno, la ley 50/97, establece en el artículo 5 relativo al Consejo de Ministros, que al Consejo de Ministros como órgano colegiado del Gobierno le corresponde, en la letra H, aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. Bien, por otro lado, vemos los reglamentos. Ahora vamos a ver los reglamentos ejecutivos, ¿vale? Perdón, hemos visto los ejecutivos, vamos a ver los reglamentos independientes. Bien, son aquellos que se dictan
al margen de la ley para regular materias o aspectos que no son abordados por ninguna norma legal. Es decir, son esos que se dictan por el gobierno en materias no reguladas, como digo, por una ley y que no están, lógicamente, reservadas a la ley y sin autorización, remisión o apoderamiento alguno a la ley. ¿De acuerdo? El reglamento independiente no cumple la función de ejecución que hemos comentado antes o de desarrollo legal, ya que no encuentra apoyo en una ley previa, regulando materias que no han sido cubiertas antes por el legislador. En nuestro derecho, en el ordenamiento jurídico español, los reglamentos independientes solo pueden ser aquellos que regulan materias en las que no se ha producido una previa regulación por ley, es decir, no hay una reserva formal, y que no estén protegidos por reserva material de ley, que en general ya sabemos que veda toda intromisión de la potestad reglamentaria en la propiedad y libertad de los ciudadanos. Tras ese descarte, ¿qué queda? Pues realmente solo quedan la posibilidad de reglamentos independientes para, en ausencia de regulación legal, reglamentar la organización administrativa y los servicios públicos, incluyendo las relaciones con los ciudadanos, ¿de acuerdo? Con los usuarios. Por lo tanto, a esto es a lo que nos referimos con los reglamentos independientes. Reglamenta la organización administrativa y de los servicios públicos, incluyendo las relaciones con los usuarios. Por lo tanto, vemos cómo estos reglamentos se admiten en ámbitos muy específicos, que es en relación a la potestad de autoorganización, relaciones de especial sujeción y actividad prestacional. Y llegamos a los, llegamos a los reglamentos de necesidad. Los reglamentos de necesidad, estos que os marco aquí, son aquellas normas que dicta la Administración con carácter excepcional y alcance transitorio, es decir, durante un tiempo, para hacer frente a situaciones calamitosas o de grave riesgo para personas o bienes, como epidemias, catástrofes naturales, graves alteraciones del orden público, etc. Destacan los que están previstos en la Constitución en relación con los estados de alarma, excepción y sitio. Y los reglamentos de necesidad tienen carácter muy excepcional en la medida en que pueden suspender la aplicación de determinadas leyes en el territorio al que afecte la emergencia. Por lo tanto, obviamente, serán siempre muy excepcionales. Bien, los reglamentos de necesidad carecen de una eficacia derogatoria, es decir, simplemente suspenden en un momento determinado una norma ordinaria y dejan de tener vigencia sin necesidad de que sea derogado, es decir, cuando finalice la situación de emergencia. El ordenamiento actual se limita a prever diversas cláusulas de apoderamiento en virtud de las cuales, cuando se den determinadas circunstancias excepcionales, ciertas autoridades administrativas, que normalmente carecen de potestad reglamentaria, van a poder dictar reglamentos sin sujetarse a un procedimiento reglado y además siempre con una eficacia temporal, es decir, limitada al periodo de mantenimiento de la situación excepcional, como hemos comentado anteriormente. Por ejemplo, la Ley de Aguas faculta al Consejo de Ministros para adoptar medidas necesarias para combatir circunstancias excepcionales de sequía o grave sobreexplotación de los acuíferos. Con esto se está facultando al Consejo de Ministros para dictar una norma de carácter reglamentario al margen de la ley mientras dure la situación de emergencia. Bien, hasta aquí hemos visto la clase de reglamentos por su relación con la ley. Ejecutivos, independientes y de necesidad, ¿de acuerdo? Y aquí os pongo las características fundamentales que hemos ido viendo, de forma resumida, os las expongo, y para que se puedan distinguir unos de otros. Bien, otra clasificación que se puede dar de los reglamentos es por razón de la materia o las relaciones que regulan. En ese sentido, los reglamentos se clasifican en normativos o jurídicos y en administrativos o de organización. Los reglamentos normativos o jurídicos son los que regulan las relaciones de cualquier individuo con la administración. Son reglamentos con efectos ad extra de la propia administración, fuera de la propia administración, pues lo que tiene, o sea, el objeto que realmente tienen es incidir sobre los derechos y deberes de los ciudadanos, como tales, y se dictan en virtud de la relación de supremacía general que existe entre la administración y los ciudadanos, materia tributaria, expropiatoria, urbanística, medioambiental, etc.
afectan por igual a todos los ciudadanos. Los administrados se encuentran frente a la administración pública en una situación de sujeción general, administrados simples, cuando no concurre un título específico, sino el común de sometimiento a aquella. Por otro lado, encontramos los reglamentos administrativos y de organización, ¿vale? Hemos visto los normativos o jurídicos y ahora vemos los reglamentos administrativos o de organización, que son los que la Administración dicta en el ejercicio de una potestad de autoorganización o bien en virtud de relaciones de sujeción especial que ligan a determinados sujetos con la Administración. Por ejemplo, reclusos, usuarios de un servicio público, funcionarios, etc. Estos reglamentos no tienen como antes un efecto ad extra, al contrario, tiene efecto ad intra. Solo afecta a los ciudadanos de una categoría determinada que presentan una situación de relación especial o singular frente a la administración pública. Los administrados se encuentran frente a la administración pública en situación de sujeción especial en caso de sumisión especial por virtud de título concreto no concurrente en el común de los administrados, ¿vale? Entre este caso serían administrados cualificados. Antes hemos visto que eran simples, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la reglamentación de una universidad pública, que solo afecta a los alumnos, profesores y personal de administración y servicios, pero no a los ciudadanos en general. ¿Vale? Seguidamente os dejo también un cuadro sobre las clases de reglamentos por las relaciones que regula o por sus destinatarios que acabo de explicar y que os permite distinguir normativos o jurídicos de administrativos, ¿vale? Normativos o jurídicos de administrativos o de organización. Bien, sigamos con el análisis de los reglamentos desde la clasificación, en este caso, por su origen. Es decir, en este caso vamos a ver la administración que los dicta. Los reglamentos se clasifican en estatales, autonómicos y locales. La consideración de reglamento como estatal, autonómico o local va a conllevar la aplicación de normas diferenciadas en la configuración de sus límites formales, competencia, procedimiento e incluso jerarquía entre reglamentos. Los reglamentos autonómicos son los que aprueban las comunidades autónomas. La cuestión de qué órganos de la administración autonómica son titulares de esa potestad reglamentaria, lógicamente se va a resolver por el ordenamiento propio de cada comunidad autónoma. En líneas generales, sí os puedo decir que el criterio más extendido en todas las comunidades autónomas es que se atribuye la titularidad de la potestad reglamentaria al Consejo de Gobierno de las comunidades autónomas, decretos, al presidente de la comunidad autónoma, también decreto, y a sus consejeros, que reciben el nombre, en este caso, de órdenes. Y en las entidades locales, la Ley de Bases de Régimen Local distingue la potestad reglamentaria del Pleno de la Corporación, mediante reglamentos orgánicos y ordenanzas locales, y de lo que es la competencia reglamentaria del alcalde, que la tiene para dictar lo que se conoce como bandos. Así pues, en las entidades locales, la potestad reglamentaria se manifiesta a través de elaboración, aprobación y aplicación de reglamentos, ordenanzas y bandos. Vamos a dar alguna pincelada de estos, ¿vale? Las ordenanzas municipales son disposiciones generales que dictan las corporaciones locales municipales, siempre, lógicamente, en materia de su competencia, y que son de obligado cumplimiento en el territorio del ámbito a que se extienda su jurisdicción. El término ordenanza suele emplearse para aquellas normas que regulan las relaciones exteriores entre lo que es la administración local, es decir, un ayuntamiento, y los administrados. Así se habla de ordenanzas de policía, de buen gobierno, ordenanzas sobre el uso del suelo y edificación, entre otras, y las ordenanzas imponen determinadas obligaciones a los vecinos y a quienes transitoriamente se encuentren en el término municipal. Con el reglamento, por el contrario, se hace referencia a aquellas normas internas que tienen como finalidad, la regulación de los servicios municipales, aunque también de ello puedan resultar derechos y obligaciones para los administrados. Con la ordenanza del ayuntamiento impone algo, con el reglamento del ayuntamiento se sujeta y limita a sí mismo. En el ámbito local, los reglamentos son normas internas que estructuran, organizan y definen funciones de los órganos e instituciones municipales. Por ejemplo,
reglamento del Cuerpo de Policía Municipal o el reglamento del régimen de sesiones, ¿de acuerdo? Es más una cuestión interna, mientras que la ordenanza parece que es más externa. Bien, y finalmente hablamos de los bandos, es una de las atribuciones que tienen los alcaldes, ¿vale? Es la facultad de dictar bandos. Estos bandos lo que tienen por objeto es exhortar a los ciudadanos a observar las obligaciones y deberes establecidos en las leyes y, lógicamente, también en las ordenanzas y reglamentos municipales, recordando el contenido preciso de dicha obligación y los plazos establecidos para su cumplimiento, y también pretende efectuar convocatorias, o puede efectuar convocatorias populares con motivo de acontecimientos ciudadanos. Se publican conforme a los usos y costumbres populares y no en el boletín oficial de la provincia, o en su caso de una comunidad autónoma uniprovincial. Bien, de acuerdo con el contenido tradicional de los bandos del alcalde, no son normas jurídicas, a diferencia de lo que ocurre con las ordenanzas y reglamentos, salvo en algunas cuestiones en las que la propia Ley de Bases de Régimen Local atribuye a los alcaldes una competencia para adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, aquellas medidas que estimen necesarias y adecuadas, dando cuenta al Pleno. En este caso sí, nos encontraríamos con lo que se identifica o se llama bando normativo, como ejemplo de reglamento también de necesidad, ¿vale? Si se dan estas situaciones excepcionales, el alcalde mediante bando puede precisamente establecer verdaderas obligaciones a los ciudadanos que se encuentren en el término municipal y no son meros recordatorios de obligaciones preexistentes. ¿De acuerdo? Hemos visto, por lo tanto, en el ámbito de las entidades locales, lo que son las ordenanzas municipales. ¿De acuerdo? Hemos visto lo que es el reglamento, que tiene más carácter interno que las ordenanzas, que tienen un carácter más externo. Y finalmente hemos visto los bandos, que en puridad, en líneas generales, ¿vale?, no se pueden entender como norma jurídica, salvo en las excepciones que hemos comentado y que se convertirían o serían reglamentos de necesidad. Bien, reglamentos estatales. Vamos a analizar los reglamentos estatales, que se distinguen dos tipos según el órgano concreto del que emana. Real Decreto, que puede provenir del presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros, y orden ministerial, que proviene de los ministros y de las comisiones delegadas del Gobierno. Vamos a analizar, en primer lugar, la fuente, el origen de la norma donde se regula la denominación de las decisiones del Gobierno, que se contiene en la Ley de Gobierno, la Ley 5097, en el artículo 24.1, y establece que las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes: reales decretos legislativos y reales decretos leyes, decisiones que aprueban respectivamente las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución. Reales decretos del presidente del Gobierno, que son disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al presidente. Reales decretos acordados en Consejo de Ministros, decisiones que aprueban normas reglamentarias de la competencia de este Consejo y las resoluciones que deben adoptar dicha forma jurídica. Acuerdos del Consejo de Ministros, que son las decisiones del Consejo que no tienen que adoptar forma de Real Decreto. Acuerdos adoptados en comisiones delegadas del Gobierno, disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de orden del ministro competente o bien del ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos ministerios. Y finalmente se prevé también como decisión del Gobierno la orden ministerial, disposiciones y resoluciones de los ministros, y cuando la disposición o resolución afecte a varios departamentos, revestirá la forma de orden del ministerio o ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los ministros interesados. En relación con la jerarquía de los reglamentos, ¿vale?, ya hemos visto cómo se denominan las decisiones del Gobierno, que es quien tiene la potestad reglamentaria, tanto el presidente, el Consejo de Ministros, como los ministros de forma individual, y estos a su vez dentro de las comisiones delegadas del Gobierno, ¿de acuerdo? Esto es lo que acabamos de ver. Y ahora vamos a ver la jerarquía de los reglamentos, que viene en el artículo 24.2 de la Ley de Gobierno, donde establece que los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía. En primer lugar, disposiciones aprobadas por el decreto del presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros. Y en segundo lugar, disposiciones aprobadas por orden
ministerial. Bien, aquí también os dejo un cuadro comparativo que os puede ayudar, o que tenéis a analizarlo, donde analizamos lo que es el término decisiones del gobierno, del presidente, Consejo de Ministros, comisiones delegadas del gobierno y los ministros, y lo clasificamos desde la forma, ¿vale? Desde la forma o desde el contenido. Y así podéis ver todo lo que he explicado hasta el momento en un cuadro de forma sintetizada. Bien, en conclusión, en nuestro ordenamiento jurídico no cabe identificar un reglamento por su forma, sino por su contenido. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Lo definitivo para decidir si nos encontramos o no ante un reglamento, como digo, no es su forma, sino que hay que analizar si se trata de una verdadera norma jurídica y, por tanto, si contiene una regulación general de derechos y obligaciones y si innova el ordenamiento jurídico integrándose en el mismo. La regla general es que los reglamentos adopten en la Administración General del Estado la forma de Real Decreto y orden ministerial, pero existen actos administrativos que se producen con forma de que no se producen con forma de Real Decreto y orden ministerial. Hay que diferenciar, es muy importante, las normas con rango de ley, que son Real Decreto Ley y Real Decreto Legislativo, ¿de acuerdo? Es decir, al término Real Decreto se le añaden en los dos casos ley por un lado o bien legislativo por otro, y lo que son reglamentos, que es el Real Decreto y la orden ministerial. ¿Vale? Como os digo, es importante, como os he comentado también, además de diferenciar normas con rango de ley y reglamentos, ¿vale? Que os lo he expuesto aquí, por favor, tened siempre muy en cuenta que si bien la regla general, que os he comentado antes, es que los reglamentos adopten en la AGE, en la Administración General del Estado, la forma de Real Decreto y orden ministerial, es cierto que también existen actos administrativos, ¿vale? Que se pueden producir con forma de Real Decreto y orden ministerial, ¿vale? Tenedlo siempre también presente. Bien. Vamos a analizar ahora la eficacia de los reglamentos. El principio de publicidad y principio de inderogabilidad singular. Bien. En primer lugar, vamos a hablar del principio de publicidad. Los reglamentos tienen carácter normativo, por tanto, están sujetos al principio de publicidad de las normas que, como sabéis, se prevé en el artículo 9.3 de la Constitución española. Por su parte, la eficacia es la posibilidad de que un reglamento pueda desplegar los efectos que le son propios. La eficacia de los reglamentos se condiciona a la publicidad, dato fundamental para determinar su entrada en vigor. Y al respecto, el Código Civil establece para todo el ordenamiento jurídico una regla general, y es que la entrada en vigor tendrá lugar a los 20 días de su publicación, salvo que expresamente la norma determine otro plazo, lo cual suele ser habitual, ¿vale? Por otro lado. Los reglamentos estatales se publican en el Boletín Oficial del Estado, los de las comunidades autónomas en su correspondiente boletín o diario de la comunidad, y la publicación de las ordenanzas locales tiene lugar en el Boletín Oficial de la provincia, y si no y en su caso el de la comunidad autónoma uniprovincial, y no entran en vigor hasta que se hayan publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 días desde que el mismo sea recibido por la Administración del Estado y de la comunidad autónoma respectiva, al efecto de que precisamente estas administraciones puedan impugnarlo si lo estiman contrario al ordenamiento jurídico, ¿vale? Vemos aquí, por lo tanto, cómo en el caso de los reglamentos de las entidades locales, además de su publicación específica en su boletín, se condiciona su entrada en vigor, ¿de acuerdo? Se condiciona aquí su entrada en vigor a la publicación completa y al transcurso de 15 días desde que haya sido recibido en la Administración del Estado y de la comunidad autónoma respectiva, al objeto de que puedan revisarlos y comprobar que no infringen el ordenamiento jurídico. El propio principio si seguimos con el principio de publicidad de las normas, en la Ley 39/2015, el artículo 131 establece que las normas con rango de ley, los reglamentos y las disposiciones administrativas
habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. También es cierto que la ley prevé la posibilidad de que de manera facultativa se puedan publicar por las administraciones públicas otros medios de publicidad complementarios. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas tendrá y será en las condiciones y con las garantías que cada administración pública determine y tendrá lógicamente los mismos efectos que la edición impresa. Tener en cuenta que la administración electrónica, con la entrada en vigor de las leyes 39 y 40, toma cada vez más fuerza. La publicación del Boletín Oficial del Estado en la sede del organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables. Bien, hemos visto el principio de publicidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos y qué significa este principio. Bien, el reglamento puede ser derogado por la misma autoridad que lo dictó, que también puede proceder a su modificación parcial. Pero lo que no puede hacer la autoridad que lo dictó, ni siquiera otra superior, es establecer excepciones privilegiadas a favor de una persona determinada. A ello se opone precisamente esta regla de la inderogabilidad singular de los reglamentos que se recoge en el artículo 37, apartado primero de la Ley 39/2015. ¿Qué es lo que dice este artículo 37 en su apartado primero? Pues bien, lo que viene a decir, lo que contiene, es las resoluciones administrativas de carácter particular, ¿vale? Las de carácter particular, no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano igual o de superior jerarquía al que dictó la disposición general. Esto es lo que significa la inderogabilidad singular de los reglamentos. En resumen, un acto administrativo no puede modificar un reglamento. ¿De acuerdo? Bien, los reglamentos, en cuanto a normas que integran el ordenamiento jurídico, vinculan a los ciudadanos y a los poderes públicos. Y el principio de inderogabilidad que estamos comentando alude a que los reglamentos vinculan a la propia administración, de forma que los actos administrativos que vaya a dictar esa administración deben respetar los preceptos incluidos en sus reglamentos como condición inexcusable para la validez de dichos actos. Así pues, el fundamento de este principio de inderogabilidad singular se encuentra en el propio principio de legalidad, y es que la administración pública está sometida a todo el ordenamiento jurídico y, por tanto, también a sus propios reglamentos. Bien, por otro lado, este principio de inderogabilidad singular de los reglamentos tiene sentido a partir de la distinción entre actos administrativos y reglamentos. De hecho, el artículo 37 de la Ley 39 que acabamos de comentar plasma la primacía del reglamento, es decir, de la norma, frente al acto administrativo, con independencia, como hemos comentado, de la autoridad o rango jerárquico del que emanen. La inderogabilidad singular de los reglamentos significa fundamentalmente dos cosas. La primera de ellas es que la administración autora de un reglamento no puede dictar actos singulares en contradicción con el mismo, puesto que en tal caso los actos serán ilegales y tampoco podrá dispensar o exceptuar su observancia en un caso concreto. Y el segundo significado que le podemos atribuir a este principio de inderogabilidad singular es que la fuerza obligatoria del reglamento es independiente de su posición jerárquica. Ninguna autoridad administrativa puede incumplir ni exceptuar los reglamentos dictados por ella misma o por órganos de inferior rango jerárquico, y así los reglamentos, cualquiera que sea su rango jerárquico, son normas jurídicas que obligan por igual a todos los órganos administrativos. Quiero hacer una precisión aquí, y es que lo comentado hasta ahora no significa que la regulación que se contenga en un reglamento vaya a afectar por igual a todos sus destinatarios, o que no pueda contener el propio reglamento excepciones para casos concretos. Eso no tiene nada que ver con la inderogabilidad singular, porque de lo contrario
la norma lo establecerá con carácter general y de modo igual para todos, y en ocasiones no ese es el fin del reglamento. El reglamento es verdad que como la ley es igual para todos, pero puede no tratar a todos de la misma manera. Por ejemplo, el Consejo de Ministros dicta un acto administrativo. Para que dicho acto sea válido, debe respetar todos los reglamentos que el propio Consejo de Ministros haya dictado con anterioridad, o sea, que haya dictado hasta ese momento, y que por lo tanto sean aplicables al caso concreto al que se refiere el acto administrativo. Pero también no solamente es que tenga que respetar el Consejo de Ministros sus propios reglamentos, sino también las órdenes ministeriales que resulten aplicables al caso específico concreto, al margen de que se haya dictado por un órgano jerárquicamente inferior. En este supuesto, lo que podría hacer el Consejo de Ministros, si pretende aplicar otro criterio u otra norma, es, por el procedimiento legalmente establecido, derogar la orden ministerial, pero no puede inaplicarla en un caso particular, ni la puede derogar singularmente, so pena precisamente de nulidad del acto administrativo.